Se sentía el frío, no solo el de la Ciudad de México en octubre, sino un frío dentro de los huesos que no se iba ni con el sol pegando en la ventana. Yo me había pasado 71 años haciendo vestidos de novia, cada puntada medida, cada doblez perfecto. Mis manos llenas de callos sabían lo que era la disciplina. Pero ahora, la disciplina no servía para nada. Ahora me sentaba en mi silla de coser, la vieja Singer al frente, y miraba la tela, esa tela color crema que parecía esperarme, y yo no recordaba qué patrón debía seguir. ¿Era un corte A? ¿Era un encaje francés? Se me borraba. La mente era como ese carrete de hilo que se rompe justo a la mitad y ya no puedes encontrar la punta. Mi marido, Raúl, se había ido hace 5 años. Desde entonces, la soledad era la costura más pesada que me tocaba hacer. Pero al menos, antes, yo me tenía a mí misma. La mujer fuerte, la que no dejaba el gas encendido, la que sabía dónde estaba todo. Ahora, ya no sabía quién era. Los problemas empezaron chiquitos, como una gota de agua que cae despacio sobre la mesa. Un día dejé las llaves del departamento en el refrigerador, junto a la leche. Me reí, pensando, «Ay, Elena, ya te está agarrando la edad». Pero después ya no era gracioso. Dejar el gas encendido, calentar el café y caminar a la sala, olvidar que puse la estufa y que el olor a gas se fuera quedando en el aire. Eso era peligroso, de verdad. Sofía, mi única hija, mi Sophie, empezó a llegar al departamento con esa cara de pánico que a mí me dolía ver. Ella, que ya tiene 45 años, 2 hijos y muchas deudas por pagar, vivía en un susto constante por mí. «Mamá, ¿apagaste la estufa? ¿Ya revisaste?». Era lo primero que me preguntaba cada mañana, antes de darme el abrazo. Yo no sabía qué responderle, y eso era lo peor. La niebla. Una niebla pesada se me había metido en la cabeza. Yo podía jurar que Sofía había venido a cenar anoche, y ella me decía que no, que llevaba 3 días sin verme. Y yo me sentía como una mentirosa, aunque yo creía que decía la verdad. No era solo la mente, era la angustia, un nudo en la garganta que no se iba. La culpa, claro, era mi costura. Sentía que yo le estaba arruinando la vida a Sofía. Ella se esforzaba tanto, y yo, en lugar de ayudarla, le daba problemas. La culpa fue lo que me empujó a buscar ayuda en la clínica privada, con el doctor Montaño. El doctor Montaño era la imagen de la calma. Joven, con su bata blanca limpia como el alma de un santo. Sonrisa tranquila. Cuando entré por primera vez me dijo, «Doña Elena, usted está en buenas manos». Y le creí. Pero cada visita era peor que la anterior. Yo iba por una cosa, salía con 2 pastillas, iba por la presión alta. Salía con 2 medicamentos nuevos. Iba porque me ardía el pecho todo el tiempo. Una agrura constante que me quemaba por dentro. Salía con otra pastilla más para eso. Le conté que ya no aguantaba la vejiga, que se me iba sin avisar, y él me dijo que era normal y me dio una medicina para controlarla. Cuando me di cuenta, yo estaba tomando 8 pastillas diferentes al día, mañana, tarde y noche. Y no me ayudaba. Me sentía más torpe, más mareada. «Doctor, es que ya no sé si me la tomé. A veces creo que me tomo la pastilla 2 veces, y me asusta», le confesé a Montaño en una consulta. Él ni siquiera levantó la mirada de su tablet, ese aparato que él miraba más que a mí. «Doña Elena, eso es parte normal de la edad. Es la demencia senil, algo suave. Si tiene problemas con la memoria, le vamos a dar algo para la ansiedad, ¿ve? Así no se preocupa tanto. Su mente tiene que estar relajada». Y me recetó 2 píldoras más. Una para calmar los nervios antes de dormir y otra para mejorar el ánimo. 10 pastillas en total. Sofía veía la montaña de frascos en la mesita de noche y sentía el dolor en la cara de mi hija,
esa cara de mujer cansada y endeudada. Era un dolor intenso ver a su madre, la costurera guerrera que le había enseñado a luchar, reducida a una sombra temerosa. «Mamá, ¿por qué no le preguntas al doctor si 10 medicinas son normales para alguien de 71 años?» me insistió Sofía un día, mientras yo luchaba por abrir un frasco que tenía un sello de seguridad muy fuerte. «No quiero molestarlo, Sofía. Él sabe lo que hace», le respondí. Me daba tanta pena que mi salud fuera una carga. Yo sabía que Montaño me daba medicinas caras, de patente, y Sofía era la que se rompía la espalda para pagarlas. ¿Cómo me iba yo a quejar? En las semanas siguientes, la niebla se hizo tormenta. Ya no era solo olvidar las llaves. Un día olvidé dónde vivía. Estaba regresando del mercado, y de pronto, la colonia Roma, que es mi casa, se veía desconocida. Tuve que llamar a Sofía llorando desde la esquina, como una niña perdida, porque no sabía qué edificio era el mío. Dejé de coser. Dejé de cocinar por completo, por miedo a incendiar el departamento, por miedo a dejar el gas abierto y matar a alguien. Pasaba horas mirando por la ventana, sentada en la silla dura de la costura, tratando de anclar mi mente a algún recuerdo firme. Me sentía lenta, como si caminara bajo el agua, dopada. Mi memoria se hundía más y más. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pensé un día, extrañando mi vieja mente de costurera. Y luego vino el peor día. Sofía me había dejado una jarra de vinagre para la limpieza y, junto a ella, la medicina para la tos de mi nieto. Jarabe de cereza. El vinagre era blanco, el jarabe era oscuro. Yo ya no distinguía bien. Creí que el vinagre era el jarabe y lo mezclé con agua, pensando que me ayudaría con el ardor del pecho. Terminé en urgencias del IMSS, completamente desorientada. No me pasó nada grave, solo la intoxicación leve. Pero Montaño se puso nervioso. Sofía, más. Por la tarde, el doctor Montaño llegó a mi departamento. Sofía había gestionado una visita urgente y privada, que era muy extraña. Él me examinó en la sala, con esa sonrisa de plástico que ya me empezaba a parecer falsa. Sofía estaba en la cocina, llorando despacito. Cuando fui al baño, dejé la puerta entreabierta, sin querer. Pude escuchar sus voces, bajitas. «Doctor, ¿qué vamos a hacer? Mi mamá está perdiendo la cabeza. No sé si aguanto más. ¿Será Alzheimer? ¿Qué tan rápido podemos ponerla en un lugar seguro?», sollozó Sofía, hablando del asilo con la voz rota. Yo sentí un golpe en el estómago. ¿Un lugar seguro? ¿Me iba a meter a una casa de retiro? «Tranquila, Sofía», dijo Montaño, y esa sonrisa que no le llegaba a los ojos se notó aún más en su voz. «No es Alzheimer aún, pero es un proceso natural. Es manejable. Solo tenemos que aumentar la dosis de la medicina de la noche para que esté más tranquila. Estará calmada y usted estará más libre para resolver sus asuntos». Lo que dijo después, la advertencia, me dio escalofríos. Y recuerde, Sofía, nadie tiene que saber que yo hago estas visitas en privado. Ni el hospital, ni la farmacia. Sentí un frío helado recorrerme la espalda. Un miedo que no era por la confusión de las pastillas, sino un miedo limpio y fuerte. Por primera vez en meses, mi mente se enfocó en un solo pensamiento, como la aguja que atina al centro del patrón. Traición. Empecé a caminar de vuelta a la sala, pero me detuve justo a tiempo. Sofía había mencionado lo caro que era pagar las nuevas recetas que me daban. El doctor Montaño se rió entre dientes. No era una risa alegre. Era un sonido seco, como si rompiera un palo seco. Sacó un sobre grueso que se veía lleno de billetes, de su bolsillo interno, y se lo deslizó a Sofía sobre la mesa de centro, justo antes de que yo entrara. «No se preocupe por los gastos, hija. Estas medicinas son caras para el bolsillo,
Pero el mantenimiento que me da la farmacéutica por las recetas extra lo compensa. Montaño tomó un trago de agua, me miró, y su voz se hizo baja y urgente, pero lo oí perfecto. Mientras más la tengamos en calma, más sencillo es todo. Mi hija asintió con la cabeza, sin atreverse a mirar el sobre. Yo sentía el mundo girar, pero no por las pastillas. Miré el sobre la mesa, miré la cara de mi hija y la sonrisa fría del doctor. En ese momento, entendí la verdad fea y sencilla. No me estaban curando, me estaban apagando, y mi hija estaba dentro del negocio. Lo único que me pregunté, parada ahí en la puerta de la sala, con el corazón roto por la traición, era: ¿qué tan lejos estaban dispuestos a llegar para que todo se hiciera más sencillo? Yo ya no podía fingir que no sabía. Esa noche, el frío no era solo el de octubre. Era el frío del miedo que te entra hasta la médula y el ardor de la traición. Había visto el sobre, había oído la risa seca de Montaño. Me estaban vendiendo. Y mi hija, mi Sofía, estaba cobrando la comisión. Me dolía la cabeza, pero ya no era la confusión. Era rabia. A partir de ese día puse mi máscara. Si querían a una anciana boba y desorientada, eso les iba a dar. Pero por dentro, mi mente estaba afilada como la tijera de sastre. Me fijaba en todo. Noté que la niebla empeoraba, siempre, cuando Sofía venía a darme la pastilla de la noche. Ella se quedaba viéndome, esperando que yo tragara. Era la pastilla para calmar los nervios, la que me hacía sentir más tonta, más lenta, como si caminara con plomo en los zapatos. «Mira, mamá, ya se te va el avión. ¿Verdad que ya te sientes más tranquila?», me preguntaba Sofía, con una sonrisa forzada. Yo solo asentía, haciendo mi papel. Un día confundí la cena con el desayuno. A propósito, calenté las tortillas a las 7 de la tarde y le puse mermelada, como si fuera pan. Sofía se asustó de verdad, o eso parecía. «Mamá, mira, ya ni sabes qué hora es. Tenemos que tomar decisiones rápidas», dijo con esa cara de cansancio que usaba para darme lástima. Yo sabía el patrón. Cada vez que Sofía o Montaño mencionaban trámites, asilo o seguridad, me aumentaban la dosis y mis síntomas se multiplicaban. No era solo negligencia del doctor, era un plan sucio. Me estaban apagando. Mi confusión era el arma de ellos y mi silencio, mi única defensa. Tenía que encontrar ayuda, pero no podía confiar en nadie. Yo no podía salir a buscar pruebas. Sofía me tenía vigilada. Pero hay gente que ve más de lo que uno cree. Encontré a mi aliado en el lugar más inesperado, don Ramiro, el portero. Ramiro, un hombre de 65 años, callado, que siempre estaba limpiando la entrada o regando las macetas. Él había trabajado más de 20 años como auxiliar de farmacia en el IMSS antes de jubilarse. Lo sabía todo de medicinas. Don Ramiro me veía a diario. Veía cómo me deterioraba. Veía la cantidad de cajas de patente que Sofía bajaba de su coche. Un día, mientras yo recogía el correo, él me detuvo con cuidado. «Doña Elena», me llamó con su voz baja, casi un susurro. «Discúlpeme que me meta, pero la veo mal, muy mal». Yo miré a los lados. Nadie nos oía. Me atreví a preguntar, con la voz que me salía rasposa por el miedo. «Ramiro, ¿es normal tomar 10 pastillas al día?». El portero palideció de verdad. Me hizo una seña. Me dijo que lo esperara un momento. Regresó con una caja de cartón de herramientas, la abrió, sacó de adentro un papel amarillento. Era una lista médica vieja, de su época en la farmacia del Seguro Social. «Venga, doña Elena, vamos al cuartito. Aquí nadie nos molesta». Entramos a su cuartito de conserje, que olía a cloro y tierra húmeda. Le conté todo. El doctor Montaño, las 10 pastillas,
la niebla mental que no se iba. Le mostré mis 10 frascos, el arsenal que yo guardaba en la mesa de noche. Don Ramiro se puso los lentes de leer y empezó a revisar frasco por frasco. Un antipsicótico, la pastilla para la vejiga que se me iba, las benzodiazepinas, la paroxetina para el ánimo. A medida que leía los nombres, su rostro se ponía más duro. Doña Elena, escúcheme bien. Esto no es solo demencia senil. Esto es una intoxicación. Me dijo, hablando muy despacio, como si temiera que mi mente se rompiera. Estas medicinas juntas tienen una carga cognitiva anticolinérgica. Se llama ACV. Es lo que le está borrando la memoria. En el IMSS jamás recetaríamos esa combinación, especialmente los sedantes por más de 4 semanas en alguien de su edad. Su doctor la está sobremedicando a propósito. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sobremedicando? Ramiro tomó el papel amarillento. Me enseñó una lista. Mire, doña Elena, hay 9 medicamentos que causan demencia en viejitos. El doctor Montaño le dio 3 de los peores. La oxibutinina, que es para la vejiga, causa mucha confusión. La paroxetina, para el ánimo, también. Y las benzodiazepinas. Esas, usadas por mucho tiempo, son un veneno para el cerebro. Sentí que el mundo se me caía. Había confiado en Montaño. Le había pagado con el dinero que Sofía sudaba. Y él me estaba envenenando. Pero, ¿por qué, Ramiro? ¿Por qué me haría esto? Pregunté con la voz rota. Ramiro miró a la mesa, a las cajas caras de patente. Hay mucho dinero de por medio, doña Elena. Las farmacéuticas pagan a los doctores por recetar las medicinas más caras, aunque no sirvan. Pero aquí hay más que eso. Esto está diseñado para mantenerla sedada, para que parezca que usted está perdiendo la cabeza. El método es claro. El exceso de medicinas anticolinérgicas la mantiene tonta y simula una demencia irreversible. Y si usted no se acuerda de nada, es fácil quitarle lo que tiene. La rabia me quemó la garganta. No era una enfermedad, era un negocio. Sentí una fuerza nueva en el estómago. Don Ramiro me advirtió. Pero no vaya a suspender todo de golpe, doña Elena. Eso es peligroso. El cuerpo se acostumbra. Yo la ayudo, pero tenemos que ser discretos. La desconfianza se había transformado en certeza. La niebla no venía de mí. Venía de las manos de mi médico y de mi hija. La certeza me dio el valor de buscar la prueba definitiva. Yo ya sabía que me querían incapacitar, pero me faltaba saber para qué. Al día siguiente, Sofía llegó al departamento apurada. Tenía prisa por llevar a mi nieto a la escuela. Dejó su bolso sobre la silla de costura y la cerró mal. Yo fingí estar buscando las llaves de la alacena, moviéndome lentamente por la sala, como una anciana sin rumbo. Mi corazón latía con fuerza. Me acerqué al bolso de Sofía. Estaba mal cerrado. Metí la mano despacio, como robándole a una extraña. Busqué con mis dedos callosos, que sabían encontrar los encajes más finos en la oscuridad. Encontré una carpeta de manila. Me fui al baño. La abrí. Dentro había documentos de trámites, cartas del doctor Montaño, informes médicos exagerados sobre mi deterioro. Y lo que me partió el alma, la póliza de un seguro de vida. No era solo el departamento en la Roma, era un seguro de vida por $450,000. Había sido contratado hace 2 años. El beneficiario único era Sofía. Lo peor, tenía una cláusula de pago acelerado. Se cobraba si yo era institucionalizada permanentemente o si se confirmaba mi incapacidad cognitiva terminal. Sentí un golpe en el pecho. No solo me querían tonta, me querían muerta. Había un plazo. Los abogados de Montaño y la aseguradora habían programado la firma de los documentos de transferencia de propiedad y la activación de la póliza para dentro de 1 semana. 7 días.
Dejé caer la carpeta sobre las baldosas frías del baño. No eran las pastillas, era la verdad. La traición de mi única hija era real. Ella había planeado mi muerte lenta para saldar sus deudas. Me senté en el inodoro y lloré. Lloré por Raúl, mi marido, que no estaba para defenderme. Lloré por la niña que Sofía fue, aquella que me ayudaba a bordar los encajes. Y lloré por mí, por la tonta que fui, al no ver la avaricia de mi propia sangre. Ahí, en el silencio del baño, la desesperación se transformó en una rabia helada. No me iban a matar. Yo era Elena, la costurera que había enfrentado la pobreza, los terremotos y la soledad. Si había un plan para acabar conmigo, yo haría un plan para acabar con su negocio. Me senté en mi vieja Singer. La máquina estaba cubierta de polvo, pero yo no la veía. Vi un campo de batalla. Montaño había escalado la presión. Sofía me decía todo el tiempo: «Mamá, tienes que firmar estos papeles. Es solo para que yo te pueda ayudar a pagar las cuentas». Y yo, fingiendo la neblina: «Sí, hija, lo que tú digas. No hay mal que por bien no venga». Mi demencia falsa era mi escudo, pero mi cuerpo no podía seguir el ritmo. Aunque mi mente estuviera más clara, la dosis alta de sedantes que me daban hacía que mi corazón latiera despacio. Me sentía pesada, siempre con sueño. Si no empezaba a luchar por mi salud de inmediato, en 7 días sería un cadáver legal. La guerra se libraría en secreto, puntada a puntada. Don Ramiro se convirtió en mi médico personal, mi cómplice silencioso. Él no tenía una bata blanca limpia como Montaño, pero sí tenía honestidad y conocimiento real. «Doña Elena, su problema principal es la carga cognitiva que le están metiendo. La oxibutinina, que es para la vejiga, y la difenhidramina, que le dan para dormir, son antihistamínicos que cruzan al cerebro y lo duermen. Hacen que parezca que tiene Alzheimer. Vamos a empezar a desprescribir, pero lo vamos a hacer despacio, para que no sospechen». Empezamos esa misma tarde. Ramiro, con su pensión humilde, me compró en la farmacia similares 2 cosas: un frasco de melatonina de 3 miligramos para el sueño y una caja de loratadina de 10 miligramos. La difenhidramina, que usted usa para dormir, es un sedante fuerte y cuesta 300 pesos. La melatonina, que es natural, cuesta 20 pesos. Y la loratadina, que es para sus alergias, cuesta 15 pesos. Ninguna de las 2 le afecta el cerebro, me explicó don Ramiro. Esa noche, cuando Sofía me dio la pastilla para dormir, yo hice el truco más viejo del mundo. Fingí tragar, bebí el agua, pero con mi lengua, entrenada durante 70 años para manipular telas finas, logré deslizar la pastilla bajo la lengua. Cuando Sofía se fue, la escupí en un pañuelo. En lugar de la droga, me tomé la melatonina de 3 miligramos, que me dio Ramiro. La primera noche fue dura. Mi cuerpo estaba acostumbrado a la droga fuerte. Sentí ansiedad, pero dormí 6 horas seguidas. Al despertar, no me sentía hundida en el agua. Ramiro me trajo un aparato sencillo, un medidor de presión y un examen chiquito, el mini mental, que se usa para ver qué tan mal está la cabeza. El primer día la prueba de la memoria fue un desastre. Ramiro me leyó 5 palabras: mesa, calle, rosa, limón, Singer. Media hora después, solo recordaba 2, mesa y limón. «No se preocupe, es la droga que aún está en el cuerpo», me consoló. Pero yo tenía que acelerar. 7 días no era suficiente. Tenía que estar lúcida para la confrontación. Ramiro me dijo: «Doña Elena, su presión está muy alta por el estrés y por las pastillas. Sigue en 168/100. El doctor Montaño le da más medicina para la presión. Yo tengo algo que aprendí en un curso de geriatría en el IMSS. Me enseñó una técnica simple.
La presión no es solo la pastilla. Ponga los pies en agua tibia, lo más caliente que aguante. 15 minutos. Y haga esta respiración conmigo. 4 segundos inhala, 4 segundos aguanta el aire, 4 segundos exhala, 4 segundos espera. Repita por 2 minutos. Yo lo hice. 15 minutos de mis pies en agua caliente. Luego la respiración rítmica. Cuando terminé, me sentía mareada de la relajación. Ramiro midió mi presión otra vez. Yo estaba en 168/100. Después de 15 minutos, bajó a 145/92. Lo bajé yo misma, dije sintiendo la energía de mi propia mente. Empecé a hacer esto todos los días, a escondidas. Al cuarto día, la niebla se disipaba por completo. Cuando Ramiro me hizo el test Mini Mental, yo ya podía recordar 4 de las 5 palabras. Mi cuerpo estaba volviendo a ser mío. Mientras yo me recuperaba en secreto, Sofía intensificó el plan. Ella creía que yo estaba entrando en la fase final de la demencia. Un día llegó con un formulario enorme. «Mamá, necesito que firmes este documento. Es la transferencia del departamento a nombre de tu nieto. Solo es legalizar la situación», dijo sin atreverse a mirarme a los ojos. Yo, con mi lucidez recuperada, leía la letra pequeña. Cesión total de derechos de propiedad inmobiliaria y consentimiento para ingreso permanente a casa de cuidado médico. Fingí el temblor en mi mano y dibujé una firma torcida. Sofía suspiró, aliviada. Esa noche Montaño la llamó. Pude oír un pedazo de la conversación, mientras Sofía pensaba que yo dormía. «Sofía, esto tiene que terminar. El seguro pide una evaluación final antes de la firma. Si su madre no muestra deterioro, tendremos que empezar de nuevo con los trámites. Aumenta la dosis de la noche. Ya no tienes tiempo. Tiene que estar incapacitada mentalmente para mañana». El pánico de Sofía se convirtió en acción. Regresó a mi cuarto con un vaso de agua y la última caja de la medicina fuerte. «Tómate esto, mamita. Todo va a estar bien». Esta vez, Sofía me miró tragar. Abrió mi boca para asegurarse de que no la tenía en la lengua. Pero yo había aprendido algo más. Con un movimiento rápido, metí las pastillas bajo mi encía y fingí el esfuerzo de tragar. Sofía, creyendo en mi incapacidad, no revisó más allá. Cuando se fue, escupí las 6 pastillas en mi pañuelo. Tenía la prueba más grande, el intento de envenenamiento final. El día siguiente era el día de la firma. Yo no era más la costurera confundida. Yo era la anciana con el cerebro lúcido, el corazón fuerte y toda la evidencia en mi bolsillo. El tiempo pone a cada quien en su lugar. Sofía y el doctor Montaño, acompañado por un notario y un hombre que parecía enfermero, llegaron a mi pequeño departamento en la colonia Roma. Estaban listos para finalizar el trámite y transferir el control total de mis bienes. Sofía abrió la puerta del dormitorio, esperando encontrarme en la cama, confundida y lista para hacer una marca ilegible en el papel. Me encontró sentada en mi vieja silla de coser, el sol de la mañana bañándome el rostro, sin rastro de confusión. Tenía mis 10 frascos de pastillas peligrosas alineados en la mesa. A mi lado estaba don Ramiro, el portero, y la enfermera jubilada de la farmacia del IMSS que él había traído como segundo testigo. Yo no dije nada. Simplemente levanté la mano y, ante la mirada horrorizada de Sofía y Montaño, mostré el pequeño pañuelo donde había guardado las últimas 6 pastillas que debía haber tragado la noche anterior. «Doctor Montaño, la demencia es reversible», dije con una voz firme que hacía meses no usaba, mirando directamente a mi hija. «Y yo tengo todas las pruebas de su traición. Antes de continuar, cuéntame desde dónde estás viendo esto. Me encantaría saber hasta dónde llegará esta historia». El pequeño departamento de Elena en la colonia Roma
se transformó en un tribunal silencioso, un escenario de confrontación donde la luz de la mañana revelaba cada detalle de la traición. Era miércoles, 10 de la mañana. Montaño, vestido con un traje caro y una sonrisa tensa, estaba al centro, junto a Sofía, que se aferraba a su bolso. El notario, un hombre calvo con lentes de marco delgado, se sentaba a un lado, hojeando los documentos de transferencia. Ellos esperaban encontrarme en cama o balbuceando. Yo estaba sentada en mi silla de coser, mi vieja Singer detrás de mí, como un trono. A mi lado, de pie, estaban don Ramiro, el portero, y la enfermera jubilada del IMSS que él había traído, Juana. Sofía fue la primera en intentar hablar. Su voz temblaba. «Mamá, ¿qué está pasando aquí? Esto es solo para firmar los trámites», balbuceó, mirando con desconfianza a Ramiro. Yo no le di la cortesía de una respuesta personal, sino que, en un movimiento que hizo eco en el silencio de la sala, levanté la mano. Yo había entrado despacio, fingiendo la torpeza, pero ahora mi cuerpo estaba firme, mi espalda recta. Dejé caer al suelo el bastón que usaba para simular mi debilidad. El golpe seco asustó al notario. Caminé hacia la mesa. Mi paso era firme, sin el rastro de la arrastrada de pies que había practicado por meses. Parecía una mujer 10 años más joven. Montaño dio un paso atrás, su boca abierta en una O perfecta de incredulidad. Miré a mi hija y al doctor, sin parpadear. Mi mente estaba clara, sin niebla, afilada como la tijera de sastre que había usado durante toda mi vida. «Doctor Montaño, la demencia es reversible», dije, y mi voz, que hacía meses había sido un susurro tembloroso, ahora era fuerte y cortante. Coloqué mis 10 frascos de pastillas alineados sobre la mesa, un arsenal tóxico que casi me destruye. Abrí un pequeño pañuelo y deposité el montón de pastillas que había guardado. Eran las 6 píldoras que Montaño había ordenado aumentar la noche anterior para asegurar mi incapacidad. «Estas pastillas, doctor, son la prueba de su plan de envenenamiento. No tomé ni una sola dosis desde que descubrí su juego». Don Ramiro se adelantó, colocando un papel impreso al lado de los frascos. «Doctor Montaño, esta combinación de 10 fármacos que usted recetó, el antipsicótico, la paroxetina, las benzodiazepinas y la oxibutinina, arroja una puntuación de carga anticolinérgica, ACV, de 8. Sabe perfectamente que arriba de 3 es considerado peligroso para simular demencia irreversible en adultos mayores. Esto no era un tratamiento, doctor. Era una anulación de voluntad». El notario se quitó los lentes, atónito. Montaño intentó murmurar una excusa sobre mala praxis, pero yo lo corté con un gesto de la mano. Abrí la carpeta de Sofía, saqué la póliza de seguro de vida y la extendí sobre el regazo del notario. Aquí está el motivo. No era mi salud, ni mi casa en la Roma. Era un seguro de vida por $450,000 que se activaba con mi incapacidad cognitiva terminal o mi institucionalización permanente. La demencia era su excusa para cobrar. ¿Una semana de plazo? Demasiada prisa para un duelo, doctor. Montaño, derrotado, bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Pero Sofía, con lágrimas que parecían genuinas por la desesperación, se abalanzó hacia mí. «Mamá, por favor, soy tu hija. Vamos a hablar esto, en privado. ¿Vas a hacerme esto? ¿Vas a entregar a tu propia sangre a la policía por un malentendido médico?» Su voz era un grito manipulador, intentando despertar la lástima que me había dominado por meses. Me aparté de su contacto, sintiendo un escalofrío. Mi voz salió dura como piedra, sin el menor rastro de la fragilidad que había fingido. Yo me rompí la espalda cosiendo vestidos de novia durante 70 años para poder pagar esta casa y dejarla a mi nieto. Tú planeaste mi muerte lenta con veneno
para quedarte con $450.000. Dejaste de ser mi hija el día que contrataste esa póliza. Tú te convertiste en una asesina por dinero, Sofía. No te conozco». Justo en ese momento, la puerta del departamento se abrió y entraron 2 oficiales de la Policía de Investigación que Juana había contactado con discreción. «Doctor Montaño y Sofía Vázquez», anunció el oficial dirigiéndose a los acusados. «Están arrestados bajo cargos de intento de homicidio calificado y fraude». Montaño gritó sobre su reputación y la injusticia, pero sus palabras se perdieron. Sofía se derrumbó en el suelo, su llanto histérico. Ambos fueron esposados. El notario, pálido, recogió sus documentos y, bajo la supervisión de un oficial, anuló con tinta roja y un sello fuerte todos los trámites de transferencia de propiedad. Fueron llevados del apartamento escoltados, con la cara cubierta de vergüenza. La sala quedó en silencio. Solo se oía mi respiración, finalmente libre del peso de la traición. El proceso legal fue rápido e implacable. El caso de la anciana costurera de la Roma se hizo conocido, ayudado por el testimonio de don Ramiro y Juana. El doctor Montaño, el profesional de la bata blanca, fue condenado a 12 años de reclusión en régimen cerrado por intento de homicidio calificado y fraude. Perdió su cédula profesional permanentemente en el Consejo de Medicina y su clínica fue clausurada. Sofía, como cómplice activa y principal beneficiaria, recibió una condena de 8 años de prisión en un penal distinto. Ambos fueron obligados a pagar, de forma solidaria, una indemnización por daños morales y materiales de $700.000 que se cubriría con la venta de los activos del doctor. La comunidad de la colonia Roma, que había sido testigo de mi valentía y de la maldad de mi hija, repudió públicamente a Sofía. Ella perdió todo derecho sucesorio y la posibilidad de ver a sus hijos hasta que cumpliera su pena. 2 años después, yo, Elena, la costurera que creían incapaz, estaba de regreso. A mis 73 años, me levantaba todos los días a las 6 de la mañana. Ya no sentía el plomo en los zapatos, ni la niebla en la mente. Mi presión, que había llegado a 168/100 cuando estaba bajo el yugo de Montaño, ahora se mantenía estable en 125/80. La recuperación de mi memoria era total. El test mini mental que Ramiro me hacía semanalmente confirmaba que podía recordar las 5 palabras sin problema. Convertí el departamento que Sofía tanto ansiaba en la sede de la asociación comunitaria que fundé junto a Ramiro y Juana, a la que llamamos Las Luces de la Roma. Nuestro propósito era claro: educar a las familias sobre la carga anticolinérgica, ACV, y el peligro de la sobremedicación. Toda semana, en la sala que Montaño usó para examinarme, yo daba talleres. Les enseñaba a otras ancianas, con historias parecidas de hijos ambiciosos y médicos deshonestos, cómo recuperar su lucidez. Les mostraba que la demencia, a veces, es solo veneno. Yo les explicaba la técnica con los mismos números que Ramiro me enseñó. Si sienten que se ahogan, pongan los pies en agua tibia por 15 minutos, hagan la respiración de 4 segundos y midan su presión. Yo la bajé de 168 a 145 en una tarde. Les enseñaba a sustituir los sedantes caros y peligrosos con la melatonina de 3 miligramos y la loratadina de 15 pesos. No era medicina, era devolverles el control de su cuerpo. En 2 años, Las Luces de la Roma había ayudado a más de 100 familias a reducir los riesgos de ACV en sus ancianos. Juana gestionaba la parte técnica y Ramiro se ocupaba de la logística. La indemnización, la que sobró después de pagar a los abogados, la usé para invertir en el futuro de mi nieto. Él viene a veces y me ayuda con el canal de YouTube que abrimos para difundir los talleres. Mi alma por fin estaba ligera. No había costura más perfecta que la que tejí con mis propias manos para salvar mi vida. Me senté una tarde en mi vieja Singer,
La tela color crema que me había confundido hace 2 años ahora me parecía obvia. Un corte A con encaje francés. Puse la aguja en marcha y el sonido familiar de la máquina llenó el silencio. Montaño quiso apagar mi mente con pastillas de patente y Sofía quiso venderme por $450.000. Yo, sin darme cuenta, me convertí en un faro para otras mujeres que sufren en silencio. La venganza más completa, me di cuenta, no era ver a mi hija y al doctor en prisión, aunque eso fue justo. La venganza más silenciosa es aquella que se logra con una vacinica de agua tibia, respiración controlada y la inquebrantable voluntad de vivir. Y hoy, a mis 73 años, mi alma está en paz y mi mente completamente lúcida. Y si te quedaste conmigo hasta el final, déjame un comentario contándome qué te pareció la historia y qué tipo de historias te gustaría leer más. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia emocionante.